Tu existencia dará un giro cuando aprendas a no compartir estas 5 cosas con los demás. Las realidades más difíciles que Dios nos revela a menudo se expresan en el silencio más profundo. Son verdades que no fueron destinadas para la multitud, ni para nuestros amigos, ni siquiera para quienes más confiamos, sino para el rincón más íntimo de nuestro ser. Hay aspectos demasiado sagrados como para entregarlos a manos descuidadas. Hay mensajes que pierden su fuerza si se revelan prematuramente. Y hay asuntos que están hechos para llevarse únicamente entre tú y aquel que observa todo. Mientras me escuchas ahora, tal vez sientas un tirón interno, la sensación de que hay fragmentos de tu historia que has compartido con demasiada soltura, partes de tu corazón que has puesto delante de personas que nunca debieron sostenerlos. Dios cuida a sus hijos no solo por lo que les ofrece, sino también por aquello que nos llama a guardar. El mundo nos insta a decirlo todo, a mostrarlo todo, a anunciarlo todo. Pero Dios enseña una sabiduría diferente, una fuerza silenciosa, una santa moderación, una privacidad sagrada que protege nuestra paz y resguarda nuestro destino. Existen cosas que Dios nunca quiso para oídos públicos, aspectos que se vuelven frágiles al ser expuestos, que pierden su hermosura al ponerse en el entorno erróneo. Y tú lo sabes en lo más profundo porque cada vez que has compartido algo demasiado pronto, algo dentro de ti se ha sentido incómodo. Esta noche avancemos juntos por las verdades que Dios desea que resguardes, no por temor, sino por sabiduría, no para ocultar tu luz, sino para conservar la llama que Él encendió en tu interior. Algunos de tus mayores progresos no llegarán de lo que revelas, sino de lo que mantienes en secreto entre tú y Dios en la intimidad. Y si hoy sientes que Dios te llama a proteger aquello que has estado entregando sin cuidado, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a guardar lo sagrado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. Lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo la manera en que resguardas tu paz. Número 1. Los secretos que Dios confía a tu alma, porque no todos están preparados para sostenerlos. A veces, Dios deposita algo en tu espíritu que resulta demasiado profundo para expresarlo con palabras. Una revelación, una certeza, una comprensión o una advertencia silenciosa que se instala en lo más hondo de ti. No son pensamientos comunes, sino tesoros espirituales allí colocados porque Dios confía en ti y todo lo que Él te confía es sagrado. No todos están destinados a cargar aquello que Dios ha revelado en tu corazón. No todos poseen la madurez, el discernimiento o la profundidad espiritual para entender lo que Él ha sembrado en ti. Cuando compartes un secreto dado por Dios con la persona equivocada, corres el riesgo de poner un tesoro invaluable en manos que podrían perderlo, manejarlo mal o distorsionarlo. Piensa en José. Dios le otorgó sueños proféticos, visiones de grandeza y destellos del porvenir. Su error no fue recibirlos, sino revelarlos antes de tiempo. Los compartió con quienes no estaban espiritualmente preparados para sostenerlos y en lugar de apoyarlo, lo envidiaron. En vez de celebrarlo, conspiraron contra él. Gran parte del sufrimiento que experimentó provino de haber expuesto secretos divinos a oídos no listos. El mismo principio espiritual se aplica hoy. Cuando Dios te da una convicción sobre tu futuro, un impulso sobre tu propósito o un vistazo de quién estás llegando a ser, muchas veces lo hace con una instrucción tácita. Acerca de tu propósito o un vistazo de quién estás llegando a ser, muchas veces viene acompañado de una instrucción tácita. Resguarda esto, cuida esto. No todos están listos para escucharlo. Pueden malinterpretarlo, desalentarte, burlarse, minimizarlo o intentar destruirlo con dudas, no porque sea algo malo, sino porque aún no comprenden lo que Dios está obrando en tu vida. Hay mentes limitadas para la grandeza de la visión que Dios ha depositado en ti y, a veces, simplemente no es el momento adecuado. Dios revela cosas por temporadas, pero las hace realidad en su tiempo perfecto. Hablar de una revelación muy pronto puede exponerla a ataques innecesarios, dudas y resistencia espiritual. Dios también otorga convicciones personales, decisiones, cambios, límites y transformaciones internas, no para que los compartas con todo, sino para moldearte en silencio. Cuando Dios pule tu carácter, ajusta tu rumbo o corrige algo en tu corazón, ese proceso es íntimo, es entre tú y Él. Y no está destinado a personas que juzgarían tu crecimiento o cuestionarían tus motivos. Además, hay advertencias que Dios pone en tu espíritu acerca de ciertas personas, oportunidades o entornos.
Estas no son para discutirse con otros, sino señales protectoras de Dios, indicaciones sutiles para mantener distancia o estar alerta. Si las revelas demasiado libremente, la opinión de otros puede silenciar la voz del Espíritu Santo. Algunos secretos no son vergonzosos, sino secretos que guardan tu destino. Dios no te está ocultando, te está preparando. No te está callando, te está fortaleciendo. No te está negando, te está enseñando la disciplina de la mayordomía espiritual. Sabes que Dios te confió algo profundo cuando ese pensamiento regresa una y otra vez en tus momentos de silencio, cuando mueve tus emociones de forma inexplicable, cuando sientes su peso incluso en el silencio. Y si Dios te confió eso, confía en ti lo suficiente para protegerlo. Tu llamado, tu crecimiento, tu entendimiento espiritual son valiosos. No todos merecen entrar a los espacios sagrados de tu alma. Hay partes de ti que solo pertenecen a Dios. Esta es la sabiduría que las Escrituras repiten una y otra vez. Guarda tu corazón, guarda tu espíritu, guarda lo que Dios ha puesto dentro de ti, porque lo que Dios deposita en privado, lo fortalece en silencio y lo revela en su tiempo perfecto. Y si el secreto que Dios te confió se está debilitando porque lo has compartido con las personas equivocadas, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a cuidar lo que me has confiado. A veces lo más sagrado no se rompe por un golpe, sino por una palabra dicha demasiado pronto. Número 2. Las batallas que libras en silencio y por qué deben permanecer entre tú y Dios. Algunas de las etapas más duras que atraviesas son las que nadie conoce. Las noches en que lloraste sin que nadie lo viera, los momentos en que dudaste de tu fortaleza, los días en que te sentiste espiritual y emocionalmente agotado, y sin embargo, seguiste adelante porque algo dentro de ti se negó a rendirse. Esas batallas no se ven porque no estaban destinadas a ser públicas. Dios permite que enfrentes luchas en privado porque la victoria que Él prepara es personal. Cuando Dios fortalece tu fe, sana heridas antiguas o derriba muros internos, no es para exhibición. Es un intercambio sagrado entre tu fragilidad y su poder. Si compartes esas batallas demasiado pronto, puedes abrir espacio a voces que silencien las enseñanzas que Dios quiere darte. Poder. Si revelas tus luchas demasiado pronto, puedes permitir que voces apaguen las lecciones que Dios quiere brindarte. No todos están capacitados para llevar el peso de tu batalla. Algunos no comprenderán tu sufrimiento. Otros criticarán tu esfuerzo y algunos usarán tu fragilidad en tu contra. Con frecuencia, la gente habla de experiencias que jamás ha vivido, ofreciendo juicios en lugar de empatía, críticas en vez de comprensión. Y ese ruido no contribuye en nada a tu sanación. Dios te protege manteniendo ciertas batallas en secreto. Él sabe que si algunos conocieran realmente por lo que atraviesas, sus palabras podrían destruir lo que Él intenta edificar. Sus dudas podrían minar tu fe. Su visión podría nublar la claridad que Él te está entregando. Incluso Jesús se retiró cuando la carga se volvió insoportable en Getsemaní. No llevó a una multitud, solo a unos pocos, y aún así se alejó un poco más para orar. Enfrentó su lucha más profunda en soledad, porque hay batallas demasiado sagradas para un público. Hay momentos en los que Dios dice: ven a solas conmigo, permíteme manejar esto contigo, no con otros. En esos instantes, el silencio se convierte en escudo, la privacidad en fortaleza, lo oculto en sanación. Algunas peleas se libran en calma porque no son castigos, sino preparación. Dios te está moldeando, refinando, rompiendo patrones, soltando apegos, restaurando lo dañado. Te está enseñando a depender de Él a un nivel más profundo, algo que no podrías aprender si las opiniones de todos estuvieran presentes. Y cuando salgas de esa etapa, la gente verá tu fortaleza, pero no sabrá de la lucha. Admirarán tu victoria sin conocer las lágrimas, notarán tu crecimiento, pero no entenderán la poda, porque los detalles fueron solo para ti y para Dios. Hay poder en mantener ciertas batallas en reserva. Protege tu paz, resguarda tu fe y permite que Dios actúe sin interferencias de quienes no comparten tu llamado, anclándote en intimidad con Él y recordándote que no estás solo, incluso en las batallas más oscuras. Cuando llegue el momento adecuado, Dios te llevará a la luz pública, pero te sanará en privado. Hasta entonces, confía en Él las partes de tu historia que nadie conoce. Él pelea por ti en el silencio, te fortalece en lo invisible y un día la victoria hablará por sí misma. Si el silencio que guardas no es debilidad, sino la forma en que Dios te protege, escribe en los comentarios: Señor, sosténme en lo secreto.
A veces, la batalla más sagrada es la que nadie ve, pero el cielo nunca deja de sostener. Número 3. La profundidad de tu generosidad. ¿Por qué tus actos de bondad pierden fuerza cuando se hacen públicos? Uno de los conceptos más malinterpretados en la Biblia es el llamado a dar, servir y bendecir en secreto. En un mundo que exalta el reconocimiento, los aplausos y la validación ante los demás, Dios te invita a una generosidad distinta, invisible, discreta y poderosa, precisamente por ser privada. Hay una belleza santa en hacer el bien sin alardear. Cuando ayudas sin que nadie lo sepa, tu corazón se sincroniza con el corazón de Dios. Das no para ser visto, ni para recibir elogios, ni para ganar influencia, sino porque el amor te impulsa. Ese tipo de dar lleva la marca del cielo. Jesús lo explicó claramente. Cuando des, hazlo en secreto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará públicamente. Dios reconoce la bondad que nadie más percibe. Honra los sacrificios que permanecen en silencio. Lo invisible te recompensará de manera pública. Dios valora la bondad que otros no alcanzan a ver. Reconoce los sacrificios que se mantienen en silencio. Evoca esas ocasiones en las que elegiste la compasión en vez de la comodidad, la generosidad antes que el reconocimiento, la humildad por encima de los aplausos. Sin embargo, cuando las buenas acciones se hacen públicas, su impacto espiritual se transforma. De repente, la bendición deja de ser para la gloria de Dios y se convierte en un reflejo de tu propia imagen. La motivación se enreda y la pureza del acto queda vulnerable al orgullo, la comparación y la necesidad de impresionar. Existen actos de bondad que deben permanecer ocultos porque al pronunciarlos en voz alta, pierden la humildad íntima que los originó. Cuando ayudas discretamente a alguien necesitado, animas a un alma en lucha o bendices a quien no puede retribuir, ahí es donde tu corazón brilla con mayor intensidad. Ahí es donde Dios actúa con más profundidad. También hay resguardo en el secreto. No todos comprenden la forma en que das. Algunos juzgarán tu generosidad, o otros dudarán de tus intenciones, y algunos se aprovecharán de tu bondad. Al dar públicamente, invitas a la crítica. Al dar en privado, invitas a Dios a guiar. Y esto es algo que muchos pasan por alto. Cuando haces pública tu generosidad, la expones a ataques espirituales. Cuando la mantienes solo entre tú y Dios, la proteges. Cada vez que bendices en silencio, fortaleces el espíritu, silencias el orgullo antes de que crezca. Enseñas a tu corazón a obedecer a Dios en lugar de buscar aprobación humana. Desprendes tu valor del aplauso y lo enraizas en la obediencia. Dar con discreción no es esconderse, es respetar. Respeta la dignidad de quien ayudas, respeta la pureza del instante, honra a Dios como la fuente de toda bendición que compartes. Algunos de los actos de fe más poderosos son invisibles. Dios moldea un corazón humilde a través de la generosidad oculta. Desarrolla una compasión a imagen de Cristo mediante el servicio que nadie ve. Forja tu carácter con acciones que solo el cielo contempla. Y cuando Dios te premia en público, el mundo verá el fruto, pero nunca conocerá las semillas que sembraste en silencio. Verá la bendición, pero no las luchas. Percibirá la abundancia, pero ignorará los sacrificios que te trajeron hasta allí. Esa es la belleza de la generosidad discreta. No busca el aplauso del mundo, sino el reconocimiento de Dios. Y su reconocimiento vale infinitamente más que cualquier elogio humano. Si sientes que Dios te invita a regresar a la pureza de dar sin necesidad de ser visto, escribe en los comentarios: Señor, limpia mi corazón al dar. Si este mensaje te recuerda a quién estás dando gloria con tus obras, suscríbete y caminemos juntos en esta fe silenciosa y con corazón puro. Lo que viene puede transformar tu forma de servir para siempre. Número 4. Los pecados que Dios ha perdonado. ¿Por qué tu pasado debería estar en manos de todos? Hay capítulos de tu vida que Dios ha cubierto con su misericordia. Momentos que lamentas, decisiones superadas, etapas llenas de errores, confusión o desesperanza. Esos son los lugares donde Dios te encontró con su gracia. Son los instantes en que te sostuvo al caer, te levantó al quebrarte y te sanó cuando ni siquiera sabías cómo pedirlo. Pero la verdad es sencilla. No todos merecen acceso a las partes de tu historia que Dios ya ha redimido. Al exponer los pecados que Dios ya perdonó ante personas sin compasión, puedes ser juzgado. Contexto: Dios ya ha redimido tu vida. Al revelar pecados que Dios ya perdonó frente a personas sin misericordia,
puedes ser objeto de juicio. Si compartes tu pasado con individuos que carecen de madurez espiritual, puedes ser malinterpretado. Cuando confías historias a oídos inapropiados, le das a alguien la oportunidad de convertirlas en un arma, aunque Dios ya las eliminó de tu historial. Dios no se avergüenza de tu origen, pero el mundo muchas veces sí. Algunas personas solo ven tu versión rota. Otras recuerdan solo el error, no el milagro. Hay quienes se aferran a quién fuiste y no reconocen en quién te has convertido. Por eso Dios te aconseja: tu pasado es un testimonio, pero también es vulnerable. Tu sanación es sagrada y no todos respetan lo sagrado. Existe un momento y un lugar para compartir tu historia, pero debes hacerlo guiado por el Espíritu Santo, no por culpa, presión o necesidad de aprobación. Si Dios te impulsa a hablar de lo que te salvó, también te llevará a la persona adecuada, en el tiempo correcto y con la intención precisa. Tu relato cobra poder cuando lo compartes para fortalecer a otros, no cuando lo expones sin cuidado. Algunos pecados fueron perdonados en privado porque la restauración fue íntima. Dios no buscó espectadores, no necesitó que alguien te viera salir arrastrándote de la oscuridad. Su gracia fue suficiente, su presencia fue suficiente, su perdón fue suficiente. La verdad es que Dios te ama tanto que no permitirá que tu pasado sea maltratado. Él lo cubrió, lo restauró, lo reescribió y te enseña a protegerlo. Hay fortaleza en el silencio, sabiduría en la discreción y dignidad al resguardar lo que Dios ha redimido. Tu pasado no te define, sino que te prepara, forma tu compasión, profundiza tu empatía y te recuerda el amor incondicional de Dios, pero no es una historia para que cualquiera la sostenga. Tu pasado pertenece primero a Dios, luego a ti, y solo a quienes Él ha elegido para escucharlo. Aquellos que verán redención, no vergüenza, gracia, no chismes, transformación, no juicio. Protege las partes de tu historia que el cielo ha sanado. Son territorio sagrado. Y si Dios ya te perdonó, pero sigues entregando tu pasado a personas que lo usan para lastimarte, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a guardar mi testimonio. A veces lo que Dios cerró con misericordia, otros intentan abrirlo con críticas. Número 5. Las promesas que Dios te ha susurrado. ¿Por qué ciertos llamados deben mantenerse ocultos hasta el momento indicado? Hay promesas que Dios coloca dentro de ti que arden como fuego silencioso, firme e indudable. Puede que aún no las veas, pero las sientes. Puede que no comprendas el tiempo, pero sabes que Dios las declaró. Estas promesas se convierten en el motor que te impulsa, te sostiene en la fe, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecir lo que Dios anunció. Pero aquí está una verdad poco mencionada. Cuando Dios te entrega una promesa, muchas veces viene acompañada de una instrucción. No la reveles todavía, no la anuncies aún. Algunas promesas son demasiado delicadas en sus inicios para soportar la exposición pública. Algunas visiones son demasiado sagradas para entregarlas a personas sin fe. Algunos llamados son demasiado valiosos para exponerlos en el ambiente incorrecto. Al hablar de una promesa divina demasiado pronto, corres el riesgo de que no pueda crecer ni cumplirse. Entorno inapropiado. Al compartir una promesa divina demasiado pronto, corres el peligro de que no tenga la oportunidad de crecer ni cumplirse. Las personas pueden desalentar lo que no comprenden, dudar de lo que no perciben, hablar con negatividad acerca de lo que Dios desea bendecir, burlarse de lo que el cielo está preparando, y en ocasiones sus palabras pueden socavar tu confianza antes de que tu promesa tenga la ocasión de florecer. Dios oculta cosas por un propósito. Ocultó a Moisés durante 3 meses, protegió a David en los campos, resguardó a José en prisión. Mantuvo a Jesús en silencio durante 30 años antes de revelarlo al mundo. Si Dios cubre algo, nunca es rechazo, sino protección. Tu llamado está echando raíces, tu promesa está madurando en secreto, tu destino se está consolidando tras bambalinas. Y Dios sabe que si mostrara todo demasiado pronto, la carga del llamado podría aplastarte antes de que estés listo para asumirla. Hay sueños que Él te ha dado que no tienen sentido para nadie más, visiones que parecen imposibles, anhelos que Dios puso en tu corazón y que se sienten demasiado grandes para expresarlos en voz alta. Guárdalos, protégelos, manténlos cerca. Son semillas que crecen mejor bajo tierra, fuera de la vista, resguardadas del daño y alimentadas en la oscuridad. Cuando llegue el momento adecuado, Dios mismo revelará lo que susurró a tu espíritu.
La promesa se manifestará con tanta claridad y fuerza que no necesitarás defenderla ni explicarla. El fruto hablará por sí solo. Tu misión no es anunciar la promesa, sino creerla, nutrirla y cuidarla. Porque lo que Dios murmura en privado se vuelve imparable cuando se muestra en su tiempo, no en el tuyo. Cuando Dios te está preparando, el silencio no es vacío, es parte de una estrategia, y lo que Él te susurró en secreto lo manifestará para que el mundo lo contemple. Si el silencio que Dios te pide hoy es la cuna donde tu promesa está madurando, escribe en los comentarios: Señor, guardo tu promesa en silencio. Lo que Dios está formando en lo oculto, un día nadie podrá detenerlo. Número 6. Las heridas que has superado. ¿Por qué Dios sana en silencio antes de revelar en público? Hay heridas que has cargado y que nadie comprende realmente. Dolores que cambiaron tu manera de respirar. Recuerdos que aprietan tu corazón. Momentos que dejaron cicatrices que aún sientes bajo la piel. Algunas heridas nacen de traiciones, otras de pérdidas y otras de decepciones tan profundas que te hicieron cuestionar tu valor. También existen heridas que tú mismo te causaste, errores que te dejaron tambaleando, avergonzado o roto de formas inesperadas. Pero aquí está la realidad. No todas las heridas están destinadas a compartirse. No todo dolor debe revelarse. No todas las cicatrices son para exhibirlas públicamente. Hay dolores tan sagrados que Dios dice: esta sanación es solo entre nosotros. Cuando Dios comienza a sanar las partes más profundas de tu alma, a menudo te conduce a lugares de silencio, te aleja del ruido, de las distracciones y de las opiniones. Te lleva hacia tu interior, a la calma, a la reflexión, a su presencia, porque ciertas heridas exigen una ternura que solo Él puede ofrecer. Las personas pueden importarte, pero no pueden sanarte. Pueden escucharte, pero no pueden restaurarte. Pueden compadecerte, pero no alcanzan esa parte invisible que sangra en tu interior. Ese espacio pertenece únicamente a Dios. Cuando expones tus heridas con demasiada libertad, invitas a voces que causan más daño que beneficio. Solo a Dios le corresponde plenamente. Al revelar tus heridas con excesiva apertura, atraes voces que hacen más daño que bien. Algunos disminuyen tu sufrimiento, otros lo comparan con el suyo. Algunos murmuran, otros critican. Hay quienes ofrecen consejos superficiales para heridas espirituales profundas y otros simplemente no saben cómo manejar tu fragilidad. Dios no desea que tu recuperación sea obstaculizada por manos imprudentes y por ello susurra: permíteme actuar aquí en silencio, déjame reconstruirte sin público, permíteme sanar las partes de ti que nadie sabe cómo tocar. También existe sabiduría en sanar en la intimidad. No todos merecen que confíes tu vulnerabilidad, no todos los oyentes son confiables, algunos te aman solo cuando aparentas fortaleza. Algunos te apoyan solo si encajas en la imagen que esperan, y si notan tus heridas, podrían cambiar su trato hacia ti incluso después de tu sanación. La recuperación privada te protege de ser definido por un pasado doloroso. Cuando Dios te sana en silencio, el mundo aprecia la transformación, pero no la ruptura. Ve la fortaleza, pero no la lucha. Ve la luz en tu rostro, pero no las noches en las que imploraste a Dios que te sostuviera. Ve la sabiduría en tus palabras, pero no las lágrimas que la moldearon. La victoria pública es valiosa, pero la sanación íntima es sagrada y con frecuencia Dios actúa en ese orden. Te sana en silencio, te fortalece en secreto, te restaura poco a poco y luego te revela de repente. Tus heridas no te descalifican, te hacen más profundo, ablandan tu corazón, agudizan tu juicio, te vuelven compasivo en lugar de crítico y te conectan con Dios de un modo que el confort jamás lograría. Pero no son para todos, ni para conversaciones superficiales ni para oyentes desprevenidos. No son para quienes quieren tu historia, pero no tu crecimiento. Hay capítulos de tu sanación que deben permanecer solo entre tú y Dios. No porque Él quiera que te ocultes, sino porque quiere que seas completo. Permite que Dios termine su obra en el silencio. Deja que la sanación se asiente en lo profundo. Deja que la restauración sea duradera. Y cuando avances, más fuerte, más sabio, más renovado, la gente notará el cambio sin necesidad de conocer el dolor que lo originó. Y si la herida que compartes con todos es la misma que Dios te está pidiendo entregar en secreto, escribe en los comentarios: Señor, sáname en lo profundo. Si estas palabras tocan heridas que Dios aún está sanando en silencio, suscríbete
y permitamos seguir caminando juntos bajo su cuidado y su paz. A veces Dios no revela todavía porque primero restaura tu interior. Número 7. Las oraciones que aún no ves respondidas, porque el silencio resguarda tu milagro. Hay oraciones que has llevado durante años, pedidos silenciosos, esperanzas frágiles, susurros guardados en la quietud de la noche. Has pedido guía, sanación, restauración, oportunidades, avances y promesas que anhelas ver cumplidas. Algunas de esas oraciones son tan personales, tan delicadas, que pronunciarlas en voz alta se siente expuesto. Y Dios dice: por ahora, mantén estas solo entre nosotros. Cuando compartes tus oraciones pendientes con demasiadas personas, las expones a la duda, a la incredulidad ajena y a veces incluso a la tuya propia. No todos creen en Dios como tú. No todos pueden sostener el peso de tu esperanza. Algunos proyectan sus temores sobre tu fe. Algunos responden con desaliento en lugar de apoyo. Algunos expresan negatividad sin medir cuán profundamente afecta tu espíritu. La fe es frágil mientras crece. En ocasiones, en lugar de encontrar respaldo, algunas personas expresan críticas sin comprender el impacto profundo que tienen en tu espíritu. La fe, en su etapa de crecimiento, es delicada y requiere cuidado. Como una semilla, no necesita juicio, sino agua y luz para florecer. Algunas plegarias requieren silencio para desarrollarse sin interrupciones. Recuerda a Ana. Su súplica era tan intensa, tan llena de anhelo, que las palabras no brotaban. Oró en silencio, con lágrimas y con todo su ser. El milagro llegó no porque lo proclamara en voz alta, sino porque lo confió en intimidad. Guardar ciertas oraciones solo para ti y Dios crea un espacio para que Él actúe libremente, sin la presión de opiniones ajenas que pueden debilitar tu fe. De este modo, proteges el milagro de voces que podrían minar tu confianza o desviarte. El silencio también es un escudo contra el desaliento. Al compartir una oración y no ver resultados inmediatos, las dudas de otros pueden influir en tu corazón si no estás atento. Dios valora tu fe y por eso te aconseja mantener algunas cosas en reserva. Además, existe otra razón para el silencio en la oración: la oposición espiritual. Cuando Dios se dispone a abrir una puerta, el adversario intenta cerrarla. Cuando se está gestando un milagro, el enemigo trata de sembrar incertidumbre. Cuando Dios te posiciona para un avance, Él procura debilitar tu convicción. Reservar ciertas peticiones protege tus oraciones de ataques invisibles. Tu oración en voz baja no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Tu esperanza oculta no está abandonada, sino que Dios la guarda con celo. La fe silenciosa no es pequeña, está echando raíces firmes. Cuando sea el momento indicado, la respuesta llegará. En la estación perfecta, el progreso se manifestará. Cuando Dios concluya su obra, el milagro hablará por sí solo, sin necesidad de explicaciones. Por eso, continúa orando. Persevera en la fe y resguarda esos anhelos sagrados cerca de tu corazón. Dios te escuchó desde el principio y no te ha olvidado. El silencio no indica demora, sino que es la protección que guarda tu bendición hasta el día en que llegue. Si aquello que esperas necesita crecer en silencio, sin dar explicaciones, escribe en los comentarios: Señor, mantengo mi fe en silencio. La respuesta que Dios está preparando no requerirá justificaciones, solo tiempo. En conclusión, el valor de la privacidad espiritual. Hay aspectos de tu vida que se fortalecen al permanecer ocultos en las manos de Dios. No porque el secreto sea temor ni el silencio signo de flaqueza, sino porque ciertas cosas son demasiado sagradas para mostrarlas ante quienes no las honran. Dios te enseña que proteger no siempre es levantar muros, sino saber guardar con sabiduría aquello que Él está cultivando en tu interior. A lo largo de las Escrituras, vemos que las transformaciones más profundas suceden lejos del foco de atención. Moisés fue moldeado en el desierto, David se fortaleció en los campos, Elías escuchó la voz de Dios en un susurro. Jesús se preparó en silencio durante 30 años antes de iniciar su ministerio público. El cielo valora los lugares ocultos mucho más de lo que el mundo puede comprender. Tus secretos, luchas, generosidad, heridas, promesas y oraciones, cada uno tiene un peso espiritual y está más seguro cuando se entrega a Dios antes que a cualquier otra persona. La gente puede malinterpretar tu historia, aprovechar tu vulnerabilidad, juzgar lo que Dios ya perdonó o dudar de lo que Él ya prometió, pero Dios nunca descuida lo que le confías.
No dudes de que Dios ya ha perdonado ni cuestiones las promesas que Él ha hecho, porque jamás descuida aquello que le entregas. Él nunca revela lo que has sanado, ni desperdicia lo que soportaste, ni olvida las oraciones silenciosas que elevaste en la oscuridad. La privacidad sagrada no es aislamiento, sino preparación. Es ese espacio santo donde Dios moldea tu carácter, fortalece tu espíritu y alinea tu corazón con su voluntad. Es el lugar donde Él te forma para convertirte en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Llegará un día en que otros contemplarán el fruto del trabajo silencioso de Dios en ti. Verán la fortaleza que has ganado, la sabiduría que posees, la paz que te envuelve y el propósito que te guía. Admirarán la transformación, aún sin conocer tus batallas. Percibirán la bendición, aunque nunca hayan escuchado tus oraciones. Por eso protege lo que Dios te ha confiado. Respeta esos espacios sagrados de tu alma y confía en que Dios está obrando en lo invisible, preparándote para un futuro lleno de poder y sentido. Algunas cosas no están hechas para ser contadas, sino para vivirse, formarse y cuidarse por aquel que todo lo ve. Si hoy sientes que Dios te invita a guardar en silencio lo que has compartido con otros, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a vivir en santa privacidad. Si este mensaje ha tocado lo más profundo de tu corazón y te ha recordado la importancia de custodiar lo sagrado con Dios, suscríbete y acompáñanos a seguir escuchando su voz con reverencia y fe. A veces, el cambio más profundo comienza cuando decides resguardar lo que el cielo te ha confiado.